Cruzó la frontera para escapar de Bukele. Cambió de nombre, dejó de salir a la calle, vivió escondido durante meses, según reconstruyen las autoridades. Pero un día tuvo que salir, y ese día todo se acabó. Tapachula, Chiapas, frontera con Guatemala. Un hombre camina por la calle creyendo que nadie sabe quién es. Lleva un nombre que no es el suyo. José Arredondo dice su identificación falsa, pero los agentes que lo observan desde la distancia saben otra cosa. Saben que ese hombre es salvadoreño. Saben que tiene un alias que pesa en el bajo mundo centroamericano, el misterio. Y saben que en El Salvador hay una orden de captura con su nombre real escrita desde hace años, Orlando N. Lo que está a punto de pasar en los próximos minutos en esa calle de Tapachula no es solo una detención más. Es el cierre de una fuga que empezó cuando un régimen entero le declaró la guerra a hombres como él. Es la prueba de que cruzar una frontera ya no significa estar a salvo. Y es, además, la puerta de entrada a un sistema que pocos conocen. El mecanismo binacional que hizo posible que México y El Salvador coordinaran esta cacería sin que el objetivo se diera cuenta de que ya estaba marcado. Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy no es solo cómo cayó un pandillero. Es cómo funciona, por dentro, la maquinaria que persigue a la MS-13 más allá de las fronteras que antes los protegían. En el próximo minuto te voy a contar exactamente qué vas a descubrir en este video, sin adelantarte el final, solo lo necesario para que entiendas por qué esta historia importa. Vas a descubrir, primero, cómo operaba el misterio, dentro de la estructura de la MS-13 antes de huir. ¿Y qué cargos exactos lo convirtieron en un objetivo prioritario para la justicia salvadoreña? Vas a descubrir, segundo, qué ocurrió durante los meses que pasó escondido en territorio mexicano, Según reconstruyen las autoridades, y por qué Tapachula es la ciudad perfecta para desaparecer. Vas a descubrir, tercero, qué hace que esta operación sea distinta a cualquier otra captura fronteriza, un mecanismo de coordinación binacional que casi nadie ha explicado bien hasta hoy. Y vas a descubrir, cuarto, qué significa este caso para el resto de fugitivos de pandillas que hoy mismo están escondidos en algún punto de América Latina pensando que están a salvo. No te voy a contar todavía cómo terminó la persecución por las calles de Tapachula. Eso viene más adelante y vale la pena esperarlo. Empecemos por entender quién era, en realidad, el hombre que las autoridades mexicanas tenían enfrente sin que él lo supiera. Orlando N. no era un pandillero cualquiera. Según los registros de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, las autoridades lo señalan como integrante de alto rango de la Mara Salvatrucha, miembro de una clica específica conocida como Huayúa Locos. Para quien no conoce la estructura interna de la MS-13, una clica es algo así como una célula territorial, un núcleo armado con mando propio dentro de la organización, y pertenecer a una con nombre propio y trayectoria ya dice algo. Este hombre no era un soldado de base, era alguien con peso, con historial, con años dentro del aparato. Y ese historial, según consta en los registros de las autoridades salvadoreñas, no es menor. Orlando N. arrastra antecedentes desde hace casi 20 años. El 15 de marzo de 2006 fue detenido por portación, tenencia o conducción de armas de guerra. El 26 de abril de 2009 por extorsión en grado de tentativa. 2 fechas, 2 décadas distintas, un mismo patrón. Un hombre que entraba y salía del radar de la justicia, pero que nunca dejaba la estructura. Aquí viene el primer dato que probablemente no conocías. Los cargos por los que hoy lo reclama la justicia de El Salvador no son menores ni administrativos. Hablamos de homicidio agravado, de violación en menor o persona incapaz, de agrupaciones ilícitas y de limitación ilegal a la libertad de circulación, un delito que en el lenguaje legal salvadoreño suele estar vinculado a control territorial forzado, es decir, a la capacidad de una estructura criminal para decidir quién entra y quién sale de una zona. 4 cargos. Cada uno por sí solo bastaría para mantener a un hombre encerrado el resto de su vida bajo el régimen de excepción salvadoreño. Y aquí está el momento en el que quiero pedirte algo. Si te das cuenta de que esto es justo lo que el mundo entero está intentando entender y replicar del modelo de Bukele, la persecución sin tregua, la coordinación que no permite fugas permanentes, suscríbete ahora. Lo que viene en los próximos minutos te va a explicar exactamente cómo funciona esa maquinaria por dentro y por qué casi ningún canal la ha explicado bien hasta hoy. Ahora construyamos el escenario completo. Para entender por qué Orlando N. terminó exactamente en Tapachula, hay que entender qué es Tapachula y por qué esa ciudad se ha convertido, casi sin que el público lo note, en uno de los puntos más estratégicos del crimen organizado transnacional en América Latina. Tapachula está en el extremo sur de Chiapas, pegada a la frontera con Guatemala. No es una ciudad grande comparada con las metrópolis mexicanas, pero es, según describen las propias autoridades mexicanas,
el principal punto de concentración de flujos migratorios en el sur del país. Cada día miles de personas cruzan, esperan, tramitan papeles, intentan seguir camino hacia el norte. Es un embudo humano, y donde hay un embudo humano de esa magnitud, hay oportunidad para quien quiere desaparecer dentro de la multitud. Para un fugitivo como Orlando N., Tapachula representa algo muy concreto: anonimato disponible. Una ciudad fronteriza, saturada de movimiento humano constante, donde un rostro nuevo no llama tanto la atención como lo haría en una comunidad pequeña y estable. Las autoridades mexicanas han identificado esta misma ciudad como zona estratégica para organizaciones dedicadas al tráfico de personas, la extorsión y otras actividades ilícitas que afectan tanto a la población migrante como a la seguridad regional en general. Ese es el primer mini dato que quiero que te quede grabado. Las pandillas centroamericanas no necesitan inventar rutas de escape sofisticadas. Les basta con aprovechar la infraestructura migratoria que ya existe, la misma que usan a diario miles de personas que solo buscan una vida mejor. Ahora viene la pregunta que probablemente te estás haciendo: ¿cómo logró sostenerse meses sin ser detectado un hombre que ya tenía un alias conocido en el bajo mundo centroamericano? La respuesta, según puede reconstruirse del patrón típico de estos casos, combina varios factores. El primero es el cambio de identidad documental. El uso del nombre José Arredondo en lugar de su identidad real es exactamente el tipo de mecanismo que usan los fugitivos de alto perfil para moverse sin levantar sospechas inmediatas en controles rutinarios. El segundo es la disciplina de bajo perfil, dejar de operar abiertamente, evitar las dinámicas que antes lo exponían como líder de clica, comportarse de cara afuera como un migrante más. Es importante ser honestos aquí. Los datos exactos sobre cómo vivía día a día durante ese periodo no han sido publicados de forma detallada por las autoridades. Lo que sí sabemos, con certeza documentada, es el desenlace de esa estrategia de invisibilidad. Y ese desenlace llegó antes de lo que él probablemente esperaba. Lo que viene ahora es lo que ninguna cobertura ha explicado hasta hoy con el nivel de detalle que merece. Porque la pregunta real no es cómo se escondió Orlando N. La pregunta real es, ¿cómo lo encontraron? Si su estrategia de invisibilidad parecía estar funcionando. La respuesta tiene un nombre técnico que casi nadie en el nicho de contenido criminal ha desarrollado bien: el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador. Vamos a entender qué es esto, porque es la verdadera columna vertebral de esta captura, mucho más que la persecución callejera que viene después. El Centro Transnacional Antipandillas es una institución creada bajo el gobierno de Bukele con un objetivo específico: que la guerra contra las pandillas no se detenga en la frontera de El Salvador. Su función central es compartir inteligencia, antecedentes penales, identidades, alias y patrones de movimiento de pandilleros salvadoreños con fiscalías y cuerpos de seguridad de otros países de la región y de fuera de ella. En otras palabras, convertir información que antes quedaba encerrada dentro de El Salvador en una herramienta de persecución que cruza fronteras tan rápido como los propios fugitivos. En el caso de Orlando N., el mecanismo funcionó exactamente como fue diseñado. Según lo informado por la propia Fiscalía General del Estado de Chiapas, la coordinación internacional entre la Fiscalía de Inmigrantes de Chiapas y el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador permitió a las autoridades mexicanas confirmar la identidad real del detenido y verificar los requerimientos judiciales vigentes en su contra. Esto significa algo muy concreto. Cuando los agentes mexicanos lo tenían frente a ellos en Tapachula, ya no estaban viendo a un migrante desconocido llamado José Arredondo. Estaban viendo a Orlando N., alias El Misterio, con un expediente completo de cargos esperando del otro lado de la frontera. Aquí está la comparativa que pocos hacen. Antes de mecanismos como este, un pandillero que cruzaba una frontera entraba prácticamente en una zona ciega para la justicia de su país de origen. Su historial se quedaba atrás. Su identidad falsa podía sostenerse durante años porque no había manera ágil de cruzar información entre fiscalías de distintos países. El Centro Transnacional Antipandillas elimina esa zona ciega. Convierte la frontera, que antes era refugio, en un punto de verificación. Y este es el segundo dato que quiero que retengas. Esta no fue una casualidad policial, un golpe de suerte de una patrulla que reconoció una cara. Fue el resultado de una arquitectura institucional construida específicamente para que esto pasara. La diferencia es enorme y es la que define si estamos hablando de una captura aislada o de un sistema que va a seguir produciendo capturas similares en los próximos años. Si lo que te acabo de contar te sorprende, espera lo que viene, porque ahora vamos a entrar en el momento exacto de la persecución y vas a entender por qué este caso conecta directamente con todo lo que está pasando en El Salvador desde que empezó el régimen de excepción.
Suscríbete ahora para no perderte el resto de esta reconstrucción, porque lo que sigue te va a cambiar la perspectiva sobre lo que significa hoy intentar huir de la justicia centroamericana. Vamos a profundizar en el sistema completo, porque esto no se trata solo de un hombre y una ciudad. Se trata de un cambio de era en cómo se persigue al crimen organizado centroamericano. Desde que Bukele implementó el régimen de excepción en El Salvador, decenas de miles de presuntos pandilleros fueron detenidos dentro del país. Pero un régimen de excepción interno tiene un límite natural. Solo controla lo que ocurre dentro de las fronteras nacionales. Para los líderes de mayor rango, los que tenían recursos, contactos y experiencia para moverse, la frontera representaba la última puerta de escape disponible. Cruzar a Guatemala, a Honduras, a México, incluso más al norte, se convirtió en la estrategia de supervivencia de quienes vieron venir la ola y decidieron no esperarla. Aquí está la comparativa que pocos canales explican bien. Lo que distingue a esta captura de muchas otras operaciones contra la M6-3 en la región no es la espectacularidad del operativo, sino la velocidad de verificación. En operativos tradicionales contra el crimen organizado, confirmar la identidad real de un sospechoso que usa documentación falsa puede tomar semanas, a veces meses. Mientras se cruzan oficios entre cancillerías, se esperan respuestas de fiscalías extranjeras, se verifican huellas a través de canales burocráticos lentos. En este caso, la coordinación entre la Fiscalía de Inmigrantes de Chiapas y el Centro Transnacional Antipandillas permitió esa verificación de forma mucho más ágil, lo suficiente como para que el aseguramiento ocurriera el mismo día del operativo de campo. Esa es la tensión creciente que define este caso. Cada año que pasa, el margen de maniobra para los fugitivos de alto rango de la MS-13 se reduce más, no porque haya más policías en las calles, sino porque hay más información compartida entre países que antes operaban como compartimentos cerrados. La huida geográfica ya no garantiza la huida judicial. Y hay algo más que vale la pena destacar antes de llegar al momento decisivo. La misma Fiscalía General del Estado de Chiapas enmarcó esta captura dentro de una estrategia más amplia de combate a grupos criminales que operan en la región fronteriza, bajo lo que ellos mismos llamaron una política de cero impunidad. No fue un caso aislado dentro de la agenda de seguridad de la zona. De hecho, apenas días después de esta captura, las mismas autoridades de Chiapas anunciaron la detención de otro presunto líder de pandilla, esta vez de barrio 18, alias Tuntún, en otro operativo en la región. El patrón es claro. Chiapas se ha convertido en un corredor donde convergen fugitivos centroamericanos, y las autoridades lo saben. Lo que encontraron las autoridades al confirmar la identidad de Orlando N. lo cambia todo. Pero antes de llegar ahí, vamos al instante exacto en el que la cacería se volvió física. Esto fue lo que ocurrió según el relato oficial de la Fiscalía de Chiapas. La detención se realizó durante un operativo conjunto en la ciudad de Tapachula, con participación de elementos de la Fiscalía Estatal y corporaciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. No fue una sola patrulla actuando por iniciativa propia. Fue un despliegue coordinado, diseñado específicamente para esa captura. Los agentes realizaban labores de investigación en distintos puntos de la ciudad cuando ubicaron al sospechoso. Y aquí llega el momento de máxima tensión de toda esta historia. Al percatarse de la presencia de las autoridades, Orlando N. intentó escapar. No se entregó. No se quedó paralizado. Corrió. Y esa decisión desencadenó una persecución por las calles de Tapachula, una ciudad fronteriza saturada de movimiento, de comercio informal, de gente cruzando en todas direcciones. El escenario perfecto para que un fugitivo intentara perderse entre la multitud una vez más, tal como lo había hecho durante meses. Pero esta vez fue distinto. Esta vez, las autoridades ya sabían exactamente a quién perseguían. Ya tenían confirmada su identidad real. Ya sabían que detrás de ese nombre falso se escondía un integrante de alto rango de la MS-13 con 4 cargos graves esperando en El Salvador. La persecución terminó con su aseguramiento. El hombre que había logrado sostener una identidad falsa durante meses, que había cruzado una frontera entera para escapar del régimen que perseguía a hombres como él, fue detenido en plena calle, en la misma ciudad que eligió como refugio. Ese es el payoff principal de esta historia, y vale la pena que te quedes un momento con la magnitud de lo que significa. Un líder de clica de la MS-13, con antecedentes que se remontan a 2006, con cargos por homicidio agravado, violación en menor o persona incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación, había logrado construir una vida paralela en territorio mexicano. Había cambiado de nombre, había evitado durante meses cualquier contacto que lo expusiera, y aún así el sistema lo encontró.
no por casualidad, sino porque existe hoy una arquitectura de cooperación entre países que antes simplemente no existía con esa agilidad. Tras su aseguramiento, Orlando N. quedó a disposición del Instituto Nacional de Migración de México, que es la instancia encargada de determinar su situación jurídica y de coordinar, según corresponda, los procedimientos para su deportación o su entrega a las autoridades que lo reclaman. Esto es importante decirlo con precisión. Al momento de esta captura, su extradición formal a El Salvador todavía estaba sujeta a ese proceso migratorio y judicial. No era un hecho consumado en el instante de la detención, sino el paso casi obligado que sigue cuando un país como El Salvador tiene órdenes de captura vigentes y cargos de esa gravedad documentados contra alguien que ya está físicamente en manos de las autoridades mexicanas. Lo que sí es prácticamente seguro, dado el patrón de casos similares y la gravedad de los cargos que enfrenta, es hacia dónde apunta ese camino. Y ese camino, tarde o temprano, desemboca en el sistema penitenciario más mencionado de toda América Latina en los últimos años. Aquí está la conexión que estabas esperando y la que conecta esta historia con la realidad de toda la región. El Salvador construyó, bajo el gobierno de Bukele, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, como la pieza central de un modelo de seguridad que prometía algo que ningún otro país de la región había logrado sostener: que pertenecer a una pandilla dejara de ser un negocio sin consecuencias reales. Para un hombre como Orlando N., con el perfil de mando que tiene dentro de la MS-13, el CECOT no es un destino cualquiera entre varias opciones. Es, estructuralmente, el lugar diseñado específicamente para perfiles como el suyo: líderes, mandos de clica, hombres con historial de violencia sostenido en el tiempo. Esto es lo que diferencia el caso de Orlando N. de cualquier captura de pandillero común en otro país de la región. Él no estaba huyendo de la justicia en términos generales. Estaba huyendo específicamente de un régimen que cambió las reglas del juego para hombres exactamente como él. En México, en Colombia, en Honduras, las estructuras de la MC-13 y Barrio 18 siguen operando bajo lógicas de negociación, de control territorial parcial, de presencia estatal intermitente. En El Salvador, desde el régimen de excepción, esa lógica se rompió. Y la prueba de que se rompió es precisamente que hombres con el peso del misterio decidieron que cruzar fronteras enteras era mejor opción que quedarse. Y aquí está la pregunta que define todo este video. ¿Por qué Bukele sí pudo construir un sistema que persigue a sus fugitivos incluso fuera de su propio territorio, y otros países de la región todavía no? En México, la lucha contra el crimen organizado lleva más de 15 años cobrando vidas sin que exista un mecanismo equivalente al Centro Transnacional Antipandillas para perseguir específicamente a mandos de pandillas centroamericanas más allá de sus fronteras. En Honduras, país de origen histórico de buena parte de la estructura de la MS-13 junto con El Salvador, la coordinación con fiscalías extranjeras sigue siendo mucho más lenta y burocrática. En Colombia, donde el crimen organizado tiene una escala distinta pero igualmente devastadora, la capacidad de seguimiento transnacional de mandos criminales enfrenta los mismos cuellos de botella institucionales que durante décadas han permitido que los líderes más buscados simplemente cambien de país cuando la presión aumenta. El caso de Orlando N. demuestra que el modelo construido por Bukele ya no se limita a lo que ocurre dentro del territorio salvadoreño. Se ha convertido en una red de información que sigue a los fugitivos incluso después de que cruzan 1, 2, 3 fronteras. Bukele lo estudió, lo diseñó y lo institucionalizó. Hoy en día, escapar de El Salvador ya no garantiza escapar de la justicia salvadoreña. Y eso es exactamente lo que tiene en el ADN del CECOT cada celda que se llena con un fugitivo capturado fuera del país. Ahora, cierra los ojos un segundo e imagina lo que le espera a Orlando N. si, como apunta toda la lógica de su caso, termina siendo entregado a las autoridades salvadoreñas. El CECOT no es una prisión más, es un edificio diseñado para una sola función: que quien entra deje de ser una amenaza para siempre. Muros de concreto que no dejan pasar ni el sonido del exterior. Luces que permanecen encendidas las 24 horas del día, todos los días, sin excepción, eliminando cualquier noción de tiempo natural para quienes están dentro. Uniformes blancos idénticos para todos los internos, una decisión deliberada que borra cualquier rastro de jerarquía, de rango, de clica. El mismo uniforme para el soldado raso y para el líder de alto mando. Cabezas completamente enterrapadas, otro símbolo más de que dentro de esas paredes no existe identidad previa, no existe alias, no existe reputación de la calle. Y silencio, un silencio que las propias autoridades salvadoreñas han mostrado de forma deliberada en cada material institucional sobre el centro, porque ese silencio es en sí mismo el mensaje.
el hombre que durante años decidió quién entraba y quién salía de un territorio bajo el control de su clica, el mismo que según los cargos que enfrenta llegó a limitar ilegalmente la libertad de circulación de otras personas, terminaría, si la extradición avanza, en un lugar donde ya no decide ni cuándo se enciende la luz de su propia celda. Y aquí te dejo la pregunta para los comentarios, la misma que define el espíritu de este canal. ¿Crees que el Cecot es realmente el destino inevitable para perfiles como El Misterio? ¿O crees que la captura en Tapachula es apenas el primer paso de un proceso legal que todavía puede tomar meses? Y más importante todavía, ¿por qué crees que El Salvador logró construir un sistema de persecución transnacional mientras México, Honduras y Colombia todavía luchan por coordinar algo similar entre sus propias fiscalías? Déjalo abajo, en los comentarios. Porque esta historia, la de un hombre que cruzó una frontera entera pensando que ahí terminaba el alcance de la justicia salvadoreña, es apenas un capítulo más de algo mucho más grande que está pasando ahora mismo en toda Centroamérica y en cada país donde la MS-13 todavía cree que tiene margen para esconderse.